Saltando sobre los montes viene mi amado, brincando sobre collados se acerca el amado, y oí la voz, sí, la voz de mi amado, y oí de mi amado. Saltando sobre los montes viene mi amado, brincando sobre collados se acerca el amado, y oí la voz, sí, la voz de mi amado, y oí la voz, sí, la voz de mi amado. Mi amado habló y me dijo: ven, levántate, amiga mía. Mi amado habló y me dijo: ven conmigo, hermosa mía, porque ha pasado el invierno, las lluvias ya se han ido, porque ha pasado el invierno, las flores han salido. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción, en nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción, en nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Saltando sobre los montes viene mi amado, brincando sobre collados se acerca el amado, y oí la voz, sí, la voz de mi amado, y oí la voz, sí, la voz de mi amado. Mi amado habló y me dijo: ven, levántate, amiga mía. Mi amado habló y me dijo: ven conmigo, hermosa mía, porque ha pasado el invierno, las lluvias ya se han ido, porque ha pasado el invierno, las flores han salido. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción, en nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Es tiempo de la canción, es tiempo de la canción, en nuestra tierra se oye el canto de la tórtola. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Vamos a iniciar. Nada más déjenme arreglar aquí para dejar todo listo para cuando iniciemos pues ya el final. Dios le bendiga, amados hermanos. No sé si me alcanzan a ver allí. Ahí la hermana, la Lidia, nos dice. Sí, aunque sea que se vea la cabeza, pero lo importante es que usted pueda ver el tema de esta tarde. Permítame la lente que... amén. Gracias. Bien, amados hermanos, vamos a ir acá al tema de esta tarde que hemos estado
titulándolo a la importancia de la voz. Y voy a pedirle que nos acompañe en una oración y le pidamos al Señor, hermanos, su bendición, ¿verdad? Que Él nos bendiga de una manera poderosa, especial, que su palabra sea pues expuesta de una manera sabia, prudente y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres que haga. Y en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que tu gracia sea con nosotros, tu presencia. Danos palabra, danos, Señor, unción, pero sobre todo danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Pero, Señor, que esta palabra, Señor mío, venga acompañada de espíritu de sabiduría y de revelación. Que mis hermanos y hermanas puedan recibir la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando, hermanos, ayer a la importancia de la voz, ¿verdad? Iniciamos hablando de, a veces, ¿verdad? La forma como hablamos tal vez sea un poco golpeada, porque pues así aprendimos a hablar, pero no es que estemos regañando a nadie. Pero qué importante es, hermanos, que nosotros podamos entender que la voz es un instrumento de comunicación, que es la herramienta más importante del pastor. Fíjese que incluso nuestro Dios, hermanos, usó la voz y no usó figuras ni imágenes cuando se reveló al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Eso vamos a irlo viendo, ¿verdad? Con la voz, nuestro Dios pastoreó a Israel por en medio del desierto. Quiere decir que con la voz y no con la imagen es que se pastorea. Con esto, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a cuidar nuestra imagen, los predicadores, pero hay quienes le dan más importancia a la imagen, hermanos, que a lo que dice y a cómo dice el mensaje. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia y sobre eso vamos a iniciar este tema. Deuteronomio capítulo 4, verso 12 dice: y habló Jehová con vosotros. Quiere decir que se oyó la voz de Dios. Y dice: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces, cuando el Padre se revela al pueblo de Israel, hermanos, a su pueblo, en ese entonces, hermanos, ellos no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna figura. La palabra figura aquí tiene que ver con la palabra temuná, que es ninguna forma, ninguna apariencia, ninguna semejanza. Lo único que oyeron fue la voz de sus palabras. Eso es interesante, muy, muy interesante, porque, hermanos, es con la voz que se pastorea. Imagínense que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen o me siguen. Porque la voz es importante, hermanos, en el pastoreo. Las ovejas, hermanos, le pueden poner imágenes, figuras y muchas cosas, pero las ovejas lo que tienen que hacer no es ver, sino oír. Desconécteme, porfa, el cable. Amén. Bien, entonces veamos lo siguiente, hermanos. El Señor nos enseña en este verso que acabamos de ver, hermanos, que es Deuteronomio capítulo 4, verso 12, que no es la imagen, sino la voz la que se debe seguir. Entonces, quien esté siguiendo, hermanos, a una persona por tener una imagen atractiva,
por tener una imagen, pues, ¿cómo decirlo? Que está siendo publicitada, ¿verdad? Que está, el marketing le ha dado cierta, pues, excelencia de imagen, pero no está siguiendo la voz, hermanos. Puede estar siguiendo un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, porque el Señor nos enseña en este verso que no es la imagen, sino la voz la que se debe seguir, porque la voz es la herramienta, hermanos, para pastorear las ovejas. La oveja debe oír la voz, es decir, oír lo que se está predicando, oír lo que se está enseñando. Cuando la gente se va por las señales, por las imágenes, entonces, hermanos, puede en un momento dado estar siendo manipulada. La imagen muchas veces promueve la idolatría. Entonces, eso es interesante, hermanos. Mire, voy a leerle Zacarías capítulo 11, verso 17, a propósito de esto que acabamos de hablar. Dice: ay del pastor inútil. y esa palabra inútil viene del hebreo elil, que significa ídolo. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que hay del pastor ídolo. Y fíjese que casi las traducciones en algún momento tienen algunos detalles, pero cuando nos vamos a la King James, la Biblia norteamericana, ¿verdad? Allá, como está en inglés, dice: who to the idol shepherd that liveth the flock. Te digo, ya, ¿cómo sabe hablar inglés el pastor? No sé hablar inglés, hermano, por eso puse aquí el traductor Google. ¿Qué quiere decir esas palabras que están ahí arriba? Que ya no las voy a poder repetir, ¿verdad? Pero dice: ay del pastor ídolo. O sea, esa palabra idol significa ídolo, y la Biblia King James lo traduce así. Entonces, cuando un pastor se vuelve ídolo es porque, hermano, la gente lo está siguiendo porque por su imagen, por lo que aparenta, porque atrae, ¿verdad? Por su apariencia, pero no por la voz, no por sus palabras. Tal vez hay gente que dice: no tiene un mensaje, pero su manera de ser, su manera de pararse, su manera de eso es atractivo. Cuidado, porque nosotros, si en algún momento como ovejas tenemos que seguir, hermanos, la voz, y la voz tiene implicaciones como qué es lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Entonces es importante que usted siga la voz. Ok, bueno. Ahora vamos a ir a lo siguiente. La voz de Dios, hermanos, tiene efectos. Retomando el tema que hemos estado llevando, en realidad el tema podría ser la importancia de oír la voz de Dios, pero quise enfocarme a esto porque es la voz la que tenemos que seguir. Cuando el mundo sigue imágenes, sigue señales, sigue apariencias, hermanos, entonces está siguiendo de manera equivocada, porque lo que debemos seguir es la voz del pastor. Y Dios, hermanos, tiene sus voceros, tiene sus portavoces, quienes son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por medio de ellos se escucha la voz de Dios. Por eso se llaman portavoces. Entonces la voz de Dios tiene sus efectos, hermano. Mire, oír o no oír la voz de Dios nos define quiénes somos. Así que si usted está oyendo la voz de Dios esta tarde y le está poniendo atención y tiene el propósito de obedecerle, usted está definido como un hijo de Dios.
como una oveja del Señor. Ahora, si no oye la voz de Dios, mire cómo dice Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¡Wow! ¿Quién era Faraón? Un egipcio. Viéndolo desde esa perspectiva, hermanos, el que no oye, el que dice: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Es un egipcio, es una persona pagana, una persona mundana, una persona no circuncidada. Entonces dice el faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Lo puse en colores, hermanos, para destacar esas palabras. Cuando alguien dice: yo no tengo por qué estar oyendo a la voz de Dios, no quiero, no tengo ganas. ¿Quién es Jehová? Quiere decir que esa persona está definida como una persona pagana, una persona mundana, una persona que tal vez ama al mundo o está esclavizada. Porque los que estaban en Egipto, hermanos, y eran del pueblo de Dios, esos estaban esclavos. De manera que el que no oye la voz de Dios todavía vive en esclavitud. Aquel que no oye la voz de Dios, hermanos, y que no conoce a Dios por consecuencia, ¿verdad? O sea, es decir, el que no oye la voz de Dios no conoce a Dios. ¿Me entienden? Porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen, dice el Señor. Entonces, esto es interesante, hermano. Muy importante. Ok, entonces, oír la voz de Dios nos define como hijos de Dios. Oír la voz de Dios nos define como ovejas del prado del Señor. Oír la voz de Dios nos define a nosotros como cristianos. Pero no oírla también nos define. ¿Y cómo nos define? Como gente mundana, gente pagana, gente no libre. Ok. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, hermanos, la importancia de oír la voz de Dios es porque oír la voz de Dios, hermanos, atrae bendiciones grandes. No bendiciones más o menos, sino enormes bendiciones. Génesis 22:17, y mire antes de que continúe. Oír la voz de Dios no es que prenda usted la tele y de vez en cuando vea enlace o vea algún otro programa disque cristiano, sino oír la voz de Dios tiene que ver con obedecerle. Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Abraham oyó la voz de Dios que le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que más amas. Hermano, cuando Dios pide que nosotros sacrifiquemos lo que más amamos y nosotros estamos oyendo esa palabra y no lo hacemos, pues obviamente no va a venir bendiciones sobre nuestras vidas. Pero si oímos la voz de Dios y le obedecemos como Abraham, entonces eso va a atraer bendiciones gigantescas, grandes. Génesis 22:17 en la Biblia Las Américas dice: de cierto te bendeciré grandemente. Mire, hermanos, cómo son las bendiciones de Dios. Son grandes. Y dice: y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Hermanos, el Señor dice que Él va a multiplicarlo, va a darle mucha descendencia.
Y también le dice que él va a poseer la puerta de sus enemigos. Entonces, mire qué más le dice el Señor. Génesis 22, 18. Y en tu simiente, en tu genética, en tu semilla, en tus hijos, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Oiga eso, hermano. Escuche eso, por favor. Como dijo Tres Patines, oye eso, chico. Porque tú has obedecido mi voz. ¿Qué es lo que atrae las bendiciones grandes? Obedecer la voz del Señor. He ahí el por qué le pusimos la importancia de la voz. Y dice más adelante el Señor, corroborando esto, en Génesis 26, verso 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, pero no nada más oyó, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso es que Abraham atrajo la bendición gigantesca de Dios sobre su vida. Entonces, hermanos, es importante oír la voz de Dios y obedecerle. Miren qué más dice la Biblia. La importancia de oír la voz de Dios, hermanos. La importancia de obedecer la voz. La voz. No irse de... Mire, hermano, perdón. Pero hay gente que dice, yo voy a llegar a esta iglesia porque me queda cerca. ¿Sabía usted, hermano, que para este tiempo, aquel canto que entonábamos, que decía, y que dice todavía, ¿verdad? No me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Mire, ya no es una verdad, porque la palabra del Señor, hermanos, hoy no se predica tal y como está en la Biblia. Hoy tienen ya frases teológicas, frases filosóficas, frases psicológicas dentro de los temas de muchos predicadores que quieren, ¿cómo decirlo?, concatenarlo y relacionarlo con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, está por encima de cualquier frase importante que haya dicho algún ser humano. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, dice el Señor que si nosotros oímos su voz, Él va a ser nuestro sanador. Tal vez por eso mucha gente, hermanos, está pasando por enfermedades tremendas, tal vez. Porque la enfermedad no es solamente por eso, pero podría ser una de las causas. Mire cómo dice la Biblia, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, mire, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Entonces hay que oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios. Y no solamente oírlo, hay que oírlo atentamente. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Para oír atentamente, yo sé, hermanos, que si yo nada más me siento y no escribo, no estoy poniendo atención. Pero si me siento a escuchar y estoy escribiendo, hermano, estoy atendiendo lo que están diciendo. Entonces, si oyeres atentamente y haces lo recto delante de los ojos de Dios y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, todos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿de dónde, hermanos? ¿Qué es lo que hace que venga esa bendición? Oír
atentamente la voz de nuestro Dios. Oír la voz de nuestro Dios. Entonces, pasamos acá. Oír la voz de Dios nos hace especiales, hermano. Si usted oye la voz de Dios, usted va a ser, mire, si para usted la voz de Dios es especial, usted va a ser especial para Él. De veras. Mire, Éxodo 19:5 dice: ahora pues, mire qué tremendo, hermano, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si tú valoras, si yo valoro la voz de Dios y obedezco el pacto que he hecho con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, yo soy un especial tesoro. Soy la niña de sus ojos. Y no tiene nada que ver con el femenino eso. Eso quiere decir que Él me cuida, me guarda. Soy un tesoro especial para Él. Soy valioso para Él, porque para mí cuando Él habla es valioso lo que dice. Por eso es importante que nosotros, hermanos, le digamos al Señor: háblame. Háblame por medio de tu palabra. No esté buscando a alguien, ¿verdad? Hermano, le dio el Señor alguna palabra para mí, y ahí va el otro, perdón, hermano, pero va el otro y dice: así dice el Señor. Empieza hermano, a lamerle las heridas a las personas. Entonces, si diereis oído a mi voz, vas a ser especial tesoro. Entonces, usted quiere ser un tesoro especial del Señor, valioso para Él. Entonces, atesore también su palabra, su voz. Y otra cosa, hermanos, también dice ahí, Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjense, entonces somos reyes y somos sacerdotes. Y número 3, somos gente santa. Seréis gente santa, gente consagrada, apartada para Dios. Y le dice el Señor a Moisés: estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Pero ¿qué tenían que hacer para ser especial tesoro, para ser un reino de sacerdotes y para ser gente santa? Tenían que oír la voz de Dios y guardar el pacto que hicieron con Dios. Amén. Eso es hermoso, hermano. Ahora, oír la voz de Dios, hermanos, a nosotros nos trae muchos beneficios. Mire, Éxodo 23, a ver, Éxodo 23:22. Pero si en verdad oyeres su voz. Digo esto, hermano, porque yo le pregunto a los hermanos: hermano, ¿has escuchado el mensaje? Sí, pastor. Digo, pero no te he visto conectado. Bueno, es que yo me conecto después lo veo. Puede ser cierto, pero también puede ser falso. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire, hermano, la promesa para aquellos que oyen la voz del Señor. El Señor nos protege de nuestros enemigos. Mire, nosotros somos amigos de Dios. Y los amigos de Dios, hermanos, los que son nuestros amigos son amigos de Dios. Pero los que son nuestros enemigos son enemigos de Dios. Los que nos bendicen son benditos. Pero los que nos afligen son afligidos. Así que, hermanos, ¿pero quiénes? ¿Para quiénes es esto? Para los que oyen en verdad la voz de Dios. ¿Por qué dice aquí, hermano, pero si en verdad oyere su voz? Porque usted puede ser que esté escuchando el mensaje, gloria a Dios por ello, pero puede ser que después de oírla, la voz del Señor, por medio mío,
usted diga, está loco el pastor, está mal esa palabra, yo no estoy de acuerdo. Está bien, usted puede decidir, porque nosotros no imponemos, sino exponemos la palabra. Pero si sus enemigos, hermanos, le empiezan a ganar la victoria y las aflicciones llegan a su vida, no hay quien le respalde, no hay quien le proteja, no tiene cobertura, no tiene protección. Porque esta promesa es para los que oyen en verdad la voz de Dios. Ok. Fíjese que cuando nosotros no oímos la voz de Dios, hermanos, o cuando alguien no oye la voz de Dios, esa desobediencia, esa sordera voluntaria, atrae la muerte en el desierto. Dice en Números capítulo 14, verso 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Miren cuál era la situación. No han oído mi voz. Dice el verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué irritaba al Señor? El que no oyeran su voz. Sordera voluntaria. Pero en el verso que sigue, hermanos, en el verso 24, dice que Caleb sí oyó la voz de Dios. También Josué, pero aquí se enfoca a Caleb. Porque los que oyen, hermanos, la voz del Señor son llevados a la tierra de las promesas. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, es decir, él oyó, obedeció, creyó, y dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, hermano, que oír la voz de Dios nos trae beneficios a nosotros y a nuestros hijos. Así que oigamos la voz de Dios, obedezcamos la voz de Dios. Eso nos va a traer beneficios, hermano. Mire, yo me imagino la tierra de las promesas de esta manera. El Señor nos mete en una nueva dimensión, en una nueva etapa de nuestra vida, en otro nivel, hermanos, espiritual, en el que nosotros podemos extender las manos y tomar las promesas, ¿verdad? Ya no vivimos en el desierto. Pero aquellos que no oyen la voz de Dios, hermanos, aunque clamen y aunque pidan, porque a veces piden pero enojados, se amargan, esos no van a recibir, porque no oyen la voz de Dios. Así está la cosa, hermano. Entonces, mire, pero ¿qué pasa cuando alguien se aleja de Dios, se aparta del Señor y resulta que, hermanos, allá en su rebeldía, dice Deuteronomio 4:30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas por causa de la rebeldía, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, mire cómo dice, en los postreros días, estos son los postreros días. Estos son los postreros días. Y si en estos últimos tiempos oyeres su voz, dice el Señor, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de apartarnos del Señor, oímos su voz, Dios va a tener misericordia de nosotros. Amigo, hermano, que te alejaste del Señor hace mucho tiempo atrás,
vivimos en los postreros tiempos, en los postreros días. Si oyes su voz y vuelves al Señor, el Señor va a hacer misericordia contigo. No te va a dejar, no te va a destruir, te va a perdonar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a fortalecer. Y entonces, hermano, tú vas a recibir los beneficios de oír la voz de Dios. Eso es maravilloso. Tenemos un Dios misericordioso, hermano. Es un privilegio oír la voz de Dios. Hermano, perdón, pero yo no estoy ufanándome, pero oír la voz de Dios es oír la palabra de Dios. Cuando usted oye, hermanos, así dice la Biblia. En Deuteronomio tal, en Proverbios, en Salmo, en Apocalipsis, en San Mateo, usted está oyendo la voz de Dios cuando su pastor le predica la palabra, cuando se le enseña la palabra, usted está oyendo la voz de Dios. Y eso es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Deuteronomio 4:33 dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablándole de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. Hermano, tenemos el privilegio de oír la voz de Dios. No lo rechace. Ahora mire, desde los cielos, dice verso 36, te hizo oír su voz para enseñarte. ¿Para qué el Señor hace oír su voz, hermanos? ¿Para qué el Señor nos da su palabra? ¿Para qué el Señor usa portavoces? ¿Para qué el Señor usa voceros? Para enseñarnos su camino, para enseñarnos sus mandamientos, para enseñarnos lo que viene sobre este mundo, para enseñarnos que hay una puerta abierta, hermanos, que el Señor ha dejado para todos aquellos que oyen su voz. Entonces, mis hermanos, es un privilegio. Es un privilegio oír la voz del Señor. Y yo quiero leerles a ustedes, hermanos, algunos textos que mucho tiempo los leemos, pero en esta ocasión me puse a estudiarlos y creo que tienen unas bendiciones explícitas por oír la voz de Dios. Las bendiciones, hermanos, bien detalladas para aquellos que oyen la voz de Dios. Y miren cómo dice, hermanos, Deuteronomio 28:1. Ese capítulo, la mitad habla de las bendiciones para los que oyen la voz de Dios y la otra mitad habla de las maldiciones para los que no oyen la voz de Dios. Y yo quiero declarar esta palabra, porque cuando declaramos, hermano, no estamos declarando perdón, no estamos declarando cosas sin sentido. Cuando los ministros del Señor declaramos una palabra, es la palabra de Dios, no estamos inventando. Ahora dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mira, el Señor le pone aquí, hermanos, no salsa a los tacos, sino le pone el ingrediente importante: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, mire, permítame, me voy a levantar, me voy a poner de pie. Entonces quiere decir, hermanos, que el Señor, si tú le das la importancia que tiene oír la voz de Dios, entonces Él también te va a hacer una persona importante, te va a exaltar, te va a llevar hasta lo sumo aquí en la tierra, pero también exaltar tiene que ver con ser arrebatado. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, por eso dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces Dios te exaltará. Amén, hermano. Entonces, miren lo que dice también este capítulo, el verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Mire, hermano, perdón, pero te va a apachurrar. Todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Van a caer sobre ti en abundancia. Van a ser derramadas sobre tu vida y te alcanzarán. ¿Por qué dice y vendrán sobre ti? Porque, hermano, las bendiciones vienen de arriba. Porque es la bendición de Jehová la que enriquece. Y no añade tristeza en ello, ¿no? Pero dice, y te alcanzarán. O sea que por mucho que tú trates pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero que tú trates no encuentro la palabra, ayúdame porque ya me estoy haciendo así, mire. Te van a alcanzar, aunque tú quieras esquivar. La hermana Lidia es mi diccionario, hermano. Aunque tú quieras evadir las bendiciones, te van a llegar, te van a alcanzar, pero tienes que oír la voz de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, lo vuelve a decir aquí, hermano. Entonces, mire, donde quiera que vivas, vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendito. Porque dice Deuteronomio 28:3, bendito serás tú serás bendito en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que estés, donde quiera que vivas, donde quiera que labores, allí te va a seguir la bendición, porque tú estás bendecido. Pero ¿a qué se debe esa bendición? Se debe, hermanos, a que oímos la voz de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted quiere ser bendecido, oiga la voz de Dios. Claro, hágalo por amor, no por conveniencia. Porque si lo hace por conveniencia, Satanás pide permiso, hermanos, para probar los corazones y dice, si le quitas todo lo que le has dado, vas a ver cómo te maldice y cómo blasfema contra ti. Pero Job no era por lo que tenía, sino porque amaba a Dios. Entonces, mire, estas son las bendiciones de oír. Bendiciones explícitas por oír la voz de Dios. Lo que produzcas va a ser bendecido. Los hijos, las cosechas, los ganados. Tus hijos van a ser bendecidos. Tus hijos no van a estar viviendo en la miseria. Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Y no estoy rezando, ¿no? Pero ahí dice que será bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos, tus hijas van a ser bendecidos. Les va a ir bien. Van a ser prosperados. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. Tus cosechas, el fruto de tu tierra, lo que tú siembres, siempre que siembres bien, ¿verdad? Porque si siembras cosas malas, hermano, lo que vas a cosechar van a ser cosas malas. Pero si tú siembras, porque como estás oyendo la palabra del Señor, estás oyendo la voz de Dios, la semilla de la palabra del Señor está siendo sembrada en tu corazón, tú vas a sembrar cosas buenas y el fruto de tu tierra va a ser de bendición para ti. Pero también dice, hermanos, tus ganados, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas van a ser bendecidos. Vas a producir. Hermano, yo ni gallina tengo. Porque no quiere, hermano, pero ya hubiera puesto una granjita, ¿verdad? Pero yo no tengo patio, ok. Entonces, hermano,
Pero todo lo que produzcas, tu trabajo, tu labor, lo que emprendas, va a producir, va a dar fruto, pero tienes que oír la voz del Señor. Tu alacena, tu refrigerador, el yagual. Bueno, ya no existe el yagual, ¿verdad? Ya algunos ya no, ya. Pero donde tú guardas las frutas, donde guardas tus alimentos, dice Deuteronomio 28:5, será tu canasta. Es decir, donde se guardan las frutas, en la alacena, el refrigerador, en el yagual, no sé en qué parte guardas tus frutas, pero esa parte, ese lugar va a rebosar de provisiones. ¿Pero cómo? Porque dice canasta. Entonces yo me fui a Deuteronomio 26:2, donde dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Va a ser bendita tu canasta en la medida que tú saques las primicias de todos tus frutos, porque vas a oír la voz de Dios y vas a obedecerla. Es lamentable, hermanos, que muchas personas quieren bendiciones de parte de Dios, pero no le dan al Señor de su canasta la primicia. No le dan al Señor. Entonces quieren bendiciones. Y mire, pero el que oye la voz de Dios y la obedece, entonces, hermanos, dice que bendita será su canasta. ¿Ok? Los que oyen la voz de Dios, hermanos, también los utensilios de su cocina, hasta eso va a ser bendecido, hermano. La comida le va a salir sabrosa, hermano. Va a agarrar un sazón que van a decir los hijos: mamá, ese sazón que tienes está excelente, mamá. Los hijos van a aprender a cocinar sabroso. Los nietos van a desear ir a la casa de la abuela, ¿verdad? Para comer, porque los utensilios de cocina están bendecidos. Entonces el hermano va a decir: wow, esta cazuela, esta olla, este sartén, estos vasos, estos potes, los tengo desde hace muchos años. No va a estar comprando cada rato, ni va a estar el abonero cada rato tocando: señora, vine por el abono de la olla, dice desde la puerta, ¿no? Y se va enojado porque le dicen: hoy no le voy a dar, señor. pero hermano, dice el Señor que será bendecido tu arteza de amasar. Es decir, en la Biblia latinoamericana 95 lo traduce como tu reserva de pan, pero el diccionario o el Google dice que la arteza de amasar era una bandeja, perdón, hermano, donde se preparaba la mesa para hacer pan. No sé si está claro eso. Era una bandeja que se ponía pues en una mesa y ahí se hacía el pan, más o menos pues. Entonces el Señor, hermanos, está diciéndonos, o está diciéndole, que hasta eso va a bendecir. Va a bendecirle aún más allá, hermano. Entonces no va a hacer falta el pan, no va a hacer falta la comida, no va a hacer falta alimento en su casa. A mí me admira, hermano, cuando llego yo a la casa de mi madre, siempre hay comida. Está bendecida su arteza de amasar. Está bendecida su canasta. Yo llego a la casa de mi suegra, igual, hermano. Entonces yo le digo a mi esposa: yo quiero que en mi casa también, hermanos, haya abundancia. Pero tenemos que oír la voz de Dios para que el Señor bendiga aún esa área de nuestro hogar, nuestra cocina. ¿Cuántos quieren que el Señor bendiga su cocina? Dígame un amén y reciba esa bendición, hermano. Pero esa bendición se recibe con una condición: oír la voz de Dios. Otra cosa, Deuteronomio 28:6 dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir.
Unas versiones dicen, o sea que el Señor te va a dar hasta para que vacaciones. El Señor te va a dar hasta para que salgas a pasear. Hay hermanos que no sacan a sus esposas a pasear, pero hay que sacarlas, hay que ir con ellas, no sacarlas, ¿verdad? Sino ir con ellas, con los hijos. Ay, pastor, pero es que no me alcanza. Oiga la voz del Señor. Si oyes la voz del Señor, Dios te va a dar hasta para salir de vacaciones. Vas a salir y vas a regresar bien bendecido. Porque yo conozco, ¿verdad? Que hay gente que dice cuando va a salir de vacaciones, ¿para dónde vas? Voy a Cancún. Ah, qué bueno. Y ya cuando viene de regreso le dicen, ¿y de dónde vienes? Vengo de Cancún. Pero así como una tristeza. Y no, hermano. Bendito serás en tu casa y bendito también en el camino. No te va a sobrevenir mal, no te va a pasar nada malo en el camino. Dios va a ir contigo. Y si acaso surgiera alguna circunstancia adversa, Dios lo está permitiendo por alguna causa. Pero es que Dios te quiere bendecir. Tú estás bendecido. ¿Estamos? Entonces, no sé, hermana Galía, ¿tiene algún comentario? Acérquese por ahí. ¿No? ¿Está bien? No, está claro. Eso está. Está claro, el pastor dice. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, hermanos, que no vas a perder la batalla. No vas a perder ninguna guerra. Siempre vas a estar en victoria. No quiere decir que siempre vas a estar en paz. Todo está bien, hermano, todo bien, todo. No. Va a haber momentos de lucha, de guerra, de batallas. Va a haber momentos que vas a sentir, hermanos, que la presión del enemigo, la presión de diferentes tipos, hermanos. Pero dice el Señor que aunque vengan contra ti ordenadamente, porque eso significa que vengan contra ti por un camino, es que vienen bien ordenaditos, vienen organizaditos, ya hasta prepararon todo para echarte para abajo, para darte cuello, como decimos, ¿verdad? Pero dice, pero van a huir en desbandada y se van a ir por 7 caminos, van a huir. Entonces, si tú oyes la voz de Dios, el Señor te va a dar victoria en eso que tú estás pasando. Hermano, es más, Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Los graneros, hermanos, era un lugar donde se guardaba el grano excedente, ¿verdad? Donde se almacenaban los granos, como me recuerdo a José, que le dijo a Faraón que guardaran granos en graneros gigantescos. Y eso era un tipo de ahorro, tus ahorros. El Señor va a bendecirte tanto que vas a sacar para ahorrar. Ahorra, hermano. Dios quiere que comiences a ahorrar, pero oye la voz de Dios, por favor, óyela. Ay, pastor, yo no tengo ni para ahorrar. Tal vez estemos fallando en oír la voz de Dios, porque el Señor nos da. Porque si hay graneros es porque hay granos. Si hay graneros es porque hay producción. Entonces, hermano, ahorre. Dios va a bendecirte. Dios va a bendecir tu trabajo y tus empresas. Dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Si oyes la voz de Dios, Dios va a bendecir tu trabajo. Porque estás trabajando tal vez para alguien. Pero si tú emprendes un negocio propio, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, Dios va a prosperarlo. Escuche bien, esto de que sobre todo aquello en que yo ponga la mano, Dios me va a bendecir. Y vamos pasando, vamos caminando y vemos un carro último modelo y le ponemos la mano. Señor, tú dijiste que nos darías lo que pongamos, en lo que pongamos la mano. No, eso no es lo que significa.
Significa que si tú empiezas a trabajar y tú emprendes un negocio y le echas gana, el Señor te va a prosperar, te va a bendecir y te va a dar ese carro. Amén. Pero si te la pasas, hermano, allá en tu casa y en el ring ran y te la pasas, no sé, no quiero mencionar, ¿verdad? Algunos ejemplos porque a lo mejor podría ser que alguien sí piense que le estamos pasando el trailer encima, ¿verdad? Que estamos atacando. Y no, estamos enseñando. Ahora, estoy emocionado porque es que esta palabra, hermano, a mí me llegó, pues. Si oímos la voz de Dios, Él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, por eso puse en la parte de arriba, en la tierra que Él te da. No en la tierra que tú quieres estar. Perdón, hermanito, pero si usted dice, es que aquí en esta tierra no hay dinero, pastor, no hay trabajo. Me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Cancún, me voy a ir a otro país porque allá están contratando gente para ir a trabajar y están pagando en dólares. Allá sí voy a prosperar. No. Si no oyes la voz de Dios, te puedes ir e incluso trabajar en la Casa Blanca. Pero en la tierra que el Señor no te ha enviado, no te va a bendecir. Pero si el Señor te ha dado una tierra, un lugar donde ir, ahí el Señor te va a bendecir. Hermana, amén. El Señor te va a bendecir. Entonces no te muevas de donde estás, a menos que el Señor te esté mostrando que vas a algún lugar. Por eso dice pues que Él te va a bendecir en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice Deuteronomio 28:9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. El Señor, hermanos, te va a hacer su pueblo santo. Pero dice, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Otra cosa, Deuteronomio 28:10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esa palabra temerán tiene que ver con respeto. Te van a tener un respeto, un temor reverente. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. El Señor te va a hacer una persona respetable porque tú respetas su voz. Cuando usted respete la voz de Dios, usted va a ser una persona respetable. Hermano, cuando yo andaba cometiendo tantas cosas malas, había gente que hasta me insultaba. Ahorita yo salgo acá caminando y me encuentra alguien y yo no sé que me conocen, pero dice, adiós pastor. Y yo digo, a la mecha. Y que me digan en una reunión de maestros, me dice el director, bueno, aquí entre nosotros tenemos un maestro, un pastor, un maestro pastor. Le vamos a pedir que ore antes de iniciar la reunión, hermano. Entonces, eso es maravilloso para mí, al menos para mí. Yo digo, wow, te van a dar tu lugar. Pero cuando tú le das el lugar a la voz de Dios. Bueno, voy a ver si alcanzo, hermanos, a llegar hasta donde quiero llegar. Vas a sobreabundar en bienes y en frutos. Deuteronomio 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Voy a ir un poquito más rápido porque ya llevo casi una hora acá. Dios te abrirá el cielo. Dice verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Sabe cuál es su buen tesoro? Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Un hermano tuvo una revelación de parte del Señor y dice que el Señor le decía, ven y mira.
Y dice que miró una gran bodega, hermano. Y en esa bodega habían cosas de lujo, casas, automóviles, había muebles y muchas cosas. Y entonces el hermano le dice al Señor: Señor, ¿qué son estas cosas que están aquí? Dice: todo eso es de mis hijos. Y dice: pero ¿por qué yo no tengo nada? Porque no piden, no saben pedir, porque no oyen mi voz, porque no aprenden. Entonces, hermanos, el tesoro, el buen tesoro del Señor, dice el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, se abre el cielo, hermano, para nosotros. Está a nuestra disposición lo que pidamos. Ahí es donde se cumple: todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Pero ¿cuándo? Cuando oigamos. Si no oímos, no hay bendición. Entonces, y aquí mire que este está tremendo, porque dice que si oímos la voz de Dios, tendremos provisiones sin deudas. Mire qué interesante esto, hermano, qué importante, porque hay gente que dice: no, yo tengo dinero, yo acabo de conseguir 70,000 pesos en el banco, me dieron un préstamo. Eso no es bendición, eso es deuda. ¿Me están escuchando? No, el banco me ofrece 50,000 pesos y en unos intereses chiquititos. Así lo hace el banco. Son provisiones, pero son deudas. No son provisiones que vienen del cielo, hermano. Y prestarás a muchas naciones, dice. Vas a tener provisión para prestar. Y tú no vas a pedir prestado. No vas a andar de pedilón, pediche, dicen otros. Porque la verdad, hermano, es triste cuando uno, como hijo de Dios, anda pidiendo prestado por aquí, por allá. Me da pena y me da tristeza, hermanos, cuando encuentro que hay pastores que andan pidiéndole al gobierno, hermano, perdón. Yo creo que a veces soy un poquito chocante en eso, porque ayer pasaron aquí a la casa y me dijeron: disculpe, señor, buenas tardes, ¿le gustaría a usted recibir al chelo tal? Los que son de Coyoacán saben a qué me refiero. Y le digo: la verdad, no, ahorita estoy ocupado, iba yo a transmitir. Y hasta ahí lo dejé, ¿verdad? Pero a mí no me interesa, hermano. Yo voy a ir a votar, claro que lo voy a hacer, pero voy a votar por el que yo quiera. No tienen que venirme a visitar para que yo vaya a votar. Pero, ¿por qué? Porque yo no estoy esperando que el gobierno me dé algo. Yo estoy esperando que Dios me bendiga, pero yo tengo que oír la voz del Señor. Debo oírla. Debo escuchar su palabra. Debo obedecerla. Y entonces a mí me van a venir a pedir, no yo voy a andar pidiendo, hermano. Aleluya. Así que usted, que el Señor le ha bendecido y que le llegan: oiga, ¿será que me presta? Usted está bendecido. Pero si anda pidiendo prestado, entonces no estamos escuchando bien la voz del Señor. Vas a evolucionar si oyes la voz de Dios. Te pondrá Jehová por cabeza. Vas a ocupar los primeros lugares y no por cola te va a poner. Y estarás encima solamente. Es decir, vas a ir siempre a más y más y más. Vas a ir hacia la cima y no vas a estar debajo. Eso, hermanos, es maravilloso. No puedes pasar la vida en la misma casita, perdón. Pero de verdad, hermanos, es lamentable. Yo no estoy de acuerdo que una persona siga viviendo en la misma miseria donde comenzó a vivir desde hace tiempo.
Perdón, hermano, pero yo voy a mencionar algunas cosas, pero lo digo por nosotros. No teníamos casa y le decíamos, Señor, queremos la casa. Y el Señor nos habló y nos dijo, este año que viene le voy a dar su casa, y nos dio la casa. Pero ya que llegamos a la casa, pues le digo a mi esposa, esta casa necesita arreglarse. Lo que nos paguen le vamos a ir metiendo a la casa. Vamos a poner clima, vamos a poner un tipo, no ropero, sino unos tipos de muebles para que no se vea regada la casa, ¿verdad? Porque, hermano, tenemos que ir de más en más, de poder en poder, de bendición en bendición, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No ir de menos a menos, bendecido, ¿verdad? Económicamente y viviendo en la misma situación, en la misma... Ay, digo pues porque yo le decía esto a una persona, hermano, sería bueno que empieces a construir tu casa. Y entonces me decía, ¿para qué? No, hermano, si yo pongo la casa y mi mujer me deja, entonces el que la va a disfrutar va a ser otro. Miren la mentalidad, hermano. Es como el que compra un carro y dice, este carro lo compré, pero no sé cuándo me va a tocar, cuándo me voy a chocar. Compró el carro para chocarse. No sé, pero tenemos que evolucionar hasta en nuestra manera de pensar. Ya me pasé, hermanos. A ver, ¿cuáles son las condicionantes? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, 5 veces, porque son 5 voces ministeriales, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que hoy te prescribo, que yo te prescribo hoy, entonces te voy a bendecir. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Si haces esto, si oyes mi voz, dice el Señor, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Pero dale importancia a la voz del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde hemos compartido tu bendita palabra. Y yo te ruego, mi Dios, que esta palabra sea edificante, que penetre, Señor, hasta donde ha de llegar. Tu palabra no vuelve vacía, sino hace lo que tú quieres que haga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que, Señor, esta palabra haya sido de edificación, sea de consolación, sea, Señor, de gran bendición para mis hermanos. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y les esperamos mañana miércoles en el culto presencial aquí en la iglesia Ministerio Viva de la Familia. No se quede en su casa, véngase y venga a oír la voz del Señor. Que Dios le bendiga.